hacer público un acuerdo alcanzado entre lo que representa Ernesto Alba y yo misma. Éramos dos personas que estábamos dispuestas a ser secretarios generales del Partido Comunista de Andalucía y hemos alcanzado un acuerdo. Un acuerdo alcanzado en torno a la política, a las tesis organizativas y políticas del 12 Congreso del Partido Comunista de Andalucía y también en torno a los retos que el Partido Comunista de Andalucía tiene y también el Partido Comunista de España, lógicamente también. Unos retos que yo les voy a resumir básicamente en algunos elementos. El primero es un partido con plenas competencias, es decir, que queremos un partido fuerte, soberano, insertado, visible y activo en la vida política, social y cultural de Andalucía. Un partido en el conflicto para ese objetivo estratégico que nos hemos marcado en la primera fase del Congreso hacia la ruptura democrática. Ya saben que algunas fuerzas políticas y oligárquicas lo que tratan es de hacer un proceso de segunda transición o de restauración. El Partido Comunista claramente fija su objetivo en un proceso de ruptura democrática. Un partido que va a interlocutar directamente en la construcción de ese bloque político y social y también en las confluencias electorales en el ciclo que se abrirá en los próximos años. Un partido que tiene que ser feminista y que rompa con el patriarcado, un elemento que atenaza la vida material de las mujeres. En este sentido, condenar nuevamente los dos asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas que hemos tenido que sufrir y que hoy tenemos que lamentar a manos de sus parejas de esas dos mujeres. Construir un partido feminista significa una lucha incansable contra el patriarcado en lo político, en lo ideológico, también en lo cultural. Y poner el acento en que no hay lugar para los maltratadores. En este caso, pues con esos dos asesinatos de este fin de semana. La militancia del partido viene reclamando unidad desde el inicio de esta fase del Congreso. Exigen una unidad porque saben que nos encontramos en el posiblemente congreso más importante que el Partido Comunista de Andalucía haya tenido en los últimos 30 o 35 años. Un partido que desde su creación, desde su nacimiento, ha formado parte fundamental de las aspiraciones de cambio, de transformación, de justicia social, de los movimientos populares que han ido jalonando la historia de Andalucía. Ese Partido Comunista de Andalucía ha estado inserto desde su creación en esas transformaciones y aspiraciones de cambio, de transformación y de justicia social en Andalucía. Hemos conseguido una unidad, la unidad en esta rueda de prensa que les presentamos hoy, pero vamos a seguir trabajando por ella. Hay otra persona, otra candidatura, otra persona que está dispuesta a ser secretario general y que hasta el día de hoy no ha sido posible conseguir esa unidad, pero tanto Ernesto como yo vamos a trabajar hasta el propio Congreso, hasta el último minuto, para conseguir eso que están demandando los militantes y las militantes del Partido Comunista de Andalucía, y es la unidad en torno a la política y en torno a los retos que tenemos como partido. Este acuerdo político fue expresado la semana pasada aquí en Córdoba, en la comisión que para el efecto de preparar un congreso de unidad aprobó el Comité Central, una comisión de candidatura. En él volcamos el acuerdo que habíamos alcanzado e hizo que el actual secretario general, José Manuel Mariscal, propusiese a Ernesto Alba para encabezar esta candidatura de unidad. Bueno, Elena más o menos es un desarrollo de cómo hemos sido capaces de llegar a un acuerdo entre el sector dentro del partido que puede representar Elena o lo que yo mismo podría representar. Desde el último Comité Central, el propio secretario general, José Manuel Mariscal, plantea una comisión de candidaturas para de alguna manera ir canalizando las tres propuestas que había en lo alto de la mesa. Esa comisión de candidaturas venía elaborando unos trabajos durante 2 meses, en la cual el resultado actual pues es esta candidatura unitaria entre Elena y yo,
partiendo de que quedaría otra candidatura representada por Miguel Bustamante, que hasta el momento se va a presentar hasta el Congreso, y nosotros, como ha dicho mi compañera Elena, llegaremos hasta el final por esa candidatura unitaria. Se afronta el Congreso del Partido en un contexto completamente importante, un contexto histórico, donde los comunistas y las comunistas tenemos algo claro. De la misma manera que no se puede entender la historia de nuestro país, la historia contemporánea de nuestro país, sin la propia historia del Partido Comunista, desde la República, la propia dictadura y la propia transición, el papel de la transición y el papel en democracia del Partido Comunista, no podemos entender tampoco el futuro. Actualmente el país se juega o están en juego dos caminos, un proceso restaurador, marcado por las élites económicas del país, más políticamente el Partido Popular Ciudadano y el Partido Socialista, y nosotros lo que marcamos actualmente es un proceso que le hemos llamado de ruptura, un proceso que le llamamos de ruptura democrática, partiendo de una pregunta clave, que es la que nos hemos hecho los comunistas en la primera fase del Congreso y a la que de alguna manera les aportamos también contenido y soluciones en este momento. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, o que nos hemos hecho los comunistas en todo este tiempo, es si la arquitectura del 78 está dando respuesta a las necesidades materiales de la población. Y entendemos que actualmente no. Hemos sufrido en nuestro país una pérdida de soberanía, hemos sufrido una crisis económica que ha dejado a muchas familias en situaciones de exclusión social muy abrumantes, y ante esa falta de respuesta de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución del 78, el Partido Comunista sale a una ofensiva en este Congreso, marcando de alguna manera la ruptura democrática. Una ruptura democrática que, cuando hablamos de ella, estamos diciendo una ruptura con las élites económicas del país, con nombre y apellido, desde la familia Koplovich, Florentino Pérez, los Marx, hasta la élite política que viene desarrollada por actores que han configurado la España que actualmente conocemos. En segundo lugar, no se puede entender la ruptura sin la importancia de Andalucía, en un momento donde se pone en lo alto de la mesa la cuestión plurinacional del país, donde las cuestiones territoriales están encima de la mesa. Andalucía también tiene que jugar un papel determinante en este proceso restaurador, donde nosotros marcamos que el gobierno de Susana Díaz, de alguna manera lo que ha venido aconteciendo en los últimos años, en los últimos meses, es dar garantía al régimen del 78 de que Andalucía va a formar parte del continuismo. Nosotros salimos de este Congreso, queremos salir del Congreso, el 12 Congreso del PK, con una ofensiva para que Andalucía se ponga también a la cabeza en la ruptura democrática, exigiendo también soberanía para Andalucía y exigiendo el carácter de autonomía que de alguna manera marcó también aquel 4 de diciembre hace ya varios años. En ese sentido, satisfacción total por el acuerdo. Esta es la candidatura de la compañera Elena Cortés y del que os habla, una candidatura donde lo político ha primado en lo alto de la mesa, y como candidato mi mayor satisfacción por encabezar este proyecto, y con un mensaje claro para los años que nos vienen, en un momento de tanta intensidad política y tantos momentos de inestabilidad, que apostamos claramente por un PK que golpee contundentemente desde la unidad y desde poner en valor todos los activistas que actualmente están desempeñando tareas de lucha en cada uno de los conflictos laborales que se están dando actualmente en Andalucía, o en los propios movimientos sociales, llámese Marea Blanca, Marea Verde, y que de alguna manera tengamos una estrategia unitaria para golpear conjuntamente y avanzar hacia el objetivo fundamental, que es la construcción de la máxima unidad popular desde abajo, para de alguna manera optar a la toma del poder.